¿Qué tal? Les saludamos de nuevo desde Tiempo de Opinión, el programa que nos llega los jueves por la noche, los viernes a primera hora de la tarde a su canal municipal, a Doñana Comunicación. Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales. Vamos a continuar hablando de la actualidad política local. Mira que nos dio mal sabor de boca no poder hacer un debate la pasada semana, porque además el Pleno, hay que decir que contó con puntos, creo, de bastante interés político e ideológico. Ese también era el parecer de Mesa de Convergencia, nos solicitaba también pues su tiempo de opinión y por supuesto pues aquí están los concejales del Grupo Municipal, Rocío del Mar Castellano, José María García, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Pepe. Bueno, y por supuesto tuvimos ocasión, pues a bote pronto, porque fue 2 días después de hablar del Pleno. Sí es verdad que con un poquito más de tiempo pues podemos ver el recorrido de algunas de las ideas y de los comentarios que se hicieron, también por supuesto en el programa Tiempo de Opinión de la semana pasada, y también tenemos actualidad política que va llegando y que seguramente formará parte de este contenido televisivo. Pero en primer lugar, Rocío del Mar Castellano, si te parece podemos comenzar hablando de lo que deparó el Pleno en la opinión de Mesa de Convergencia, de cuál es el balance que haría su formación política acerca de lo que se habló, porque fue muy interesante, como digo. Fue interesante, sí, Pepe. Bueno, la valoración que hace Mesa de Convergencia, pues que fue un pleno ordinario, en el más amplio sentido de la palabra ordinaria, un pleno en el que por mucho que le pese, creemos que Mesa de Convergencia tiene mucho que ver aquí, por mucho que le pese a algunos, lo que ya dijo nuestro portavoz José María García en el pleno de toma de posesión, en que los plenos tenían que dejar de ser un circo, y los plenos creemos que han dejado de ser circo y han pasado a ser lo que tienen que ser. Lugares donde se debate ideológicamente y políticamente, cada uno desde su posición, los temas que se traen. En el pleno del mes de octubre, pues además de 6 puntos que fueron realmente de puro trámite administrativo, sí destacamos puntos importantes que nos parece que además tuvieron un debate interesante, político, que son la ordenanza que se aprobó para cobrar la tasa a las empresas de electricidad y de gas que pasan por sus instalaciones, pasan por el terreno público del pueblo. La aprobación del plan económico financiero, que nosotros votamos en contra, que ahora tendremos oportunidad de desarrollar. 2 propuestas que trajo el Partido Popular, una sobre cabezudos y otra sobre la libertad de elección y la educación, y luego una moción que llevaba Mesa de Convergencia sobre la bajada del IVA en la factura de la luz. Eso creemos que son los puntos más importantes que deberíamos resaltar de ese pleno de octubre. Bien, vamos por partes. En primer lugar, la tasa me ha llamado la atención. Si consultamos la página de Facebook de Mesa de Convergencia, bueno, pues obtenemos ahí una visión muy crítica, estando de acuerdo con la naturaleza de la medida y con su aprobación. Bueno, pues viene a decir Mesa de Convergencia que es una propuesta de Mesa de Convergencia y que además está mal copiada. Sí. Efectivamente, Pepe. Bueno, como todos los ciudadanos saben, sobre todo los que siguieron el pleno, esta es una tasa, como ha dicho Rocío, que se pone por primera vez en Almonte para cobrar a las empresas de electricidad, las empresas gasísticas y las empresas que se dedican a conducir petróleo por el término municipal, ¿no? En principio, como punto de partida, es necesario y justo. Necesario y justo, porque cualquier ciudadano de este municipio paga tasas por la utilización de los bienes públicos. Por tanto, es justo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con esta tasa? ¿Por qué ha generado esos comentarios desde nuestra página y en los ciudadanos? Primero, es una propuesta del Mesa de Convergencia, de febrero. La Mesa de Convergencia lo lleva a pleno y se aprueba, ¿vale? Se aprueba con los votos del Partido Socialista nuestro y la abstención del Partido Popular. Pero es una propuesta nuestra. Es mentira lo que dice el concejal de Hacienda, que dice que ya lo propuso en el pleno de enero. Mentira. Nosotros hemos revisado de cabo a rabo el pleno de enero, y en el pleno de enero el concejal de Hacienda habla de empresas de telecomunicaciones. Pues que venga el concejal de Hacienda y me diga si constituye empresas de telecomunicaciones las eléctricas, las gasísticas o las petroleras. Eso es un insulto a la inteligencia. Pero un insulto a la inteligencia desde otro punto de vista, incluso desde el punto de vista humano. Es decir,
alguien que no es capaz de reconocer los méritos de otro es indigno. Y esta es una propuesta de mesa de convergencia, así de claro. Por tanto, es una indecencia que alguien no quiera reconocer el trabajo y la labor de otro grupo, ¿vale? Porque hay que decirle al ciudadano que detrás de la confección de una moción hay horas de estudio, horas de redacción, horas de propuesta, horas de discusión. Y eso es un mérito del que lo lleva. Luego saldrá aprobada o no, pero es mérito del que lo lleva. Y estos señores del equipo de gobierno no son ni siquiera decentes a la hora de reconocer que ha sido propuesta de otro grupo. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque es bueno para el pueblo. Es bueno para el pueblo. Otras localidades además tienen, por ejemplo, claro, y además, ahí voy a llegar. Adoptada. Esa es la primera parte. Y luego la segunda parte. La traen pronto, mal y mal. Pronto y mal. Y además no tienen en cuenta para nada al grupo proponente. O sea, nosotros en ningún momento nos llaman para decir qué opináis de vuestra propuesta, cómo se está llevando a cabo la ordenanza. En ningún momento. Cosa que también me parece indigno. ¿Vale? Y me parece indigno. Máxime cuando este grupo se ha ofrecido voluntariamente a colaborar en todo ello. ¿Y por qué lo traen mal? Porque efectivamente hay otros municipios que recaudan más por lo mismo. Te pongo un solo ejemplo. Por ejemplo, el municipio de Arteixo, de A Coruña, que es uno de los pioneros, cobran 384.300 euros. Al año. Al año. Y no es el que más cobra, ¿vale? Y ellos aparecen en un estudio técnico que van a cobrar 133.000 y luego en el plan económico y financiero 200.000. Es decir, se contradicen hasta en las cifras que ellos mismos dicen. ¿Por qué? Porque ha venido pronto y mal estudiado. ¿Y por qué está mal estudiado? Primero, porque no hay previsiones de futuro. Es decir, no se habla de las instalaciones que puedan venir en este municipio en la ordenanza. No hay previsión de futuro. Segundo, no discriminan ni siquiera el tipo de redes. Si es de alto voltaje, si es de pequeño voltaje, si es de alta tensión, pequeña tensión, todos cobran igual. O sea, está pronto y mal hecha. Y como digo, es decir, nosotros creemos que efectivamente es una ordenanza necesaria, pero una ordenanza que está mal hecha y por tanto que está recaudando el ayuntamiento menos de lo que debería recaudar. Y eso no es justo, porque, como se dijo también en el pleno, ha habido una regulación del catastro y ahora muchos ciudadanos van a pagar en este municipio esa regularización, que también es justo. Pero si es justo para el ciudadano, también tiene que ser justo para las empresas que todavía cobran mucho más que el ciudadano. Por tanto, hasta eso está mal hecho. Es injusta por eso, porque se va a recaudar menos de lo que se debiera recaudar. Y hay solamente un culpable y una causa. El culpable es el equipo de gobierno y la causa es que no ha hecho bien los estudios. Es más, lo ha encargado a una empresa externa y ni siquiera nos ha tenido en cuenta para nada. O sea, ha pagado por realizar el estudio, teniendo el Ayuntamiento de Almonte técnicos muy cualificados para poder hacerla. Bien. O sea, van a cobrar menos y encima mal hecho. Vamos a cambiar de asunto porque tenemos, como digo, varios bastante sustanciosos en el Pleno, aparte de la actualidad. Vamos a hablar de las mociones del Partido Popular. Ahí se produjo un debate interesante, muy interesante, porque, como digo, hubo posicionamientos ideológicos bastante encontrados. Se nos fue en la entrevista anterior, hemos dialogado, como bien saben, con Matías Medina, en el día precisamente en el que ha habido una alusión acerca de los niños de Andalucía, ¿no? Y de su retraso, entre comillas, con relación a los niños de otra comunidad autónoma a cargo de la que fue ministra García Tejerina. Se ha levantado bastantes ampollas, además, esa frase, y al parecer también incluso ha motivado la rectificación de la ex ministra. Bueno, como digo, sacó este tema a colación porque hubo dos mociones del Partido Popular. Una se aprobó por unanimidad, que fue la de Cabezudos, la de, bueno, pues dar a conocer y digamos, vincular, ¿no?, al ciudadano del territorio con un lugar tan histórico y tan importante en la historia local, como digo, como es Cabezudos. Y después se habló también de la libertad educativa de las familias, ¿no? Y ahí, como digo, también saltaron algunas chispas. Pues sí, Pepe. Bueno, la primera propuesta que llevó el Partido Popular, que es la relativa a la mejor regeneración de la carretera de Cabezudos, por supuesto votamos que sí. Además dijimos que nos parecía una buena propuesta. Pero en la segunda que llevó, que era la propuesta para garantizar la libertad educativa de la familia, evidentemente tuvimos que votar en contra porque el modelo educativo del Partido Popular está justo en las antípodas del modelo educativo nuestro.
de manera, ya lo dijimos en el Pleno, de manera encubierta. No, ahí no se pide la libertad para ninguna familia andaluza o de familia española. Ahí lo que se pide de manera encubierta es que sean los centros privados sostenidos con fondos públicos, llamados concertados, los que puedan seleccionar al alumnado, que ya lo hacen, y que se creen centros de primera, de segunda y de tercera categoría. Evidentemente, nuestra posición con respecto a la educación está muy clara desde el principio, por ideología, pero además por convencimiento, porque es que además tanto José María como yo trabajamos en la escuela pública y sabemos los recursos que necesita la escuela pública y sabemos que un Estado, una administración pública, todo lo que pueda invertir en educación tiene que ir a parar a la educación pública. ¿Pero por qué? Porque la educación pública es la única que acoge a todo el alumnado, que no segrega, que no discrimina, que pretende integrar e incluir. Por tanto, necesitamos recursos para dar respuesta a ese tipo de alumnado y para adaptar. Pues la educación ha cambiado porque la sociedad ha cambiado y ahora mismo los alumnos no son los mismos que hace 20 años y, por tanto, los recursos no pueden ser los mismos que hace 20 años. Y necesitamos nuevos recursos para adaptar y para rescatar a niños que leí ayer de boca de, no puedo recordar ahora mismo quién, pero que decía que cada alumno que la educación deja escapar se lo entrega a la delincuencia, es un alumno que entrega a la delincuencia. En muchos casos eso pasa, tenemos muchos alumnos a los que si tuviéramos más recursos podríamos rescatar y por eso todos los recursos entendemos que tienen que dedicarse a la educación pública. Por supuesto, nosotros pensamos que debe existir una escuela privada, evidentemente, para que cada uno que quiera lleve a su hijo a la escuela privada que quiera, pero pagándolo de su bolsillo. Lo que no puede haber en el siglo XXI es una escuela concertada, que es que se pague con fondos públicos una escuela privada, porque al final es privada. Y cuando el niño no interesa porque ya damos problemas, lo manda otra vez a la escuela pública y le cobra, no de manera oficial porque no puede hacerlo, pero le cobra a las familias, de manera que todas las familias no pueden elegir llevar al niño a la escuela concertada tampoco. No es verdad lo que aquí se pedía y sobre todo es que nosotros lo tenemos muy claro, la educación tiene que ser la base de una sociedad democrática y justa del siglo XXI y la escuela pública es la única escuela que garantiza la igualdad, la equidad, la integración. Por tanto, no podemos estar contra un modelo que además nos parece caduco y que ya no se debería llevar a estas alturas en un siglo XXI en el que estamos. Bien, otro asunto importante. Vamos a entrar en la miga de lo económico, porque la verdad es que llevamos ya 3 plenos seguidos, bueno, y además con directa implicación, entiendo, en el bolsillo del ciudadano. Vamos a hablar, José María, Rocío Belmar, de... Fue un paquete de puntos, además, pero... Al final estamos hablando de nuevo de una solicitud, de una petición, de un dinero que tendremos que pagar, bueno, como decía aquel, en cómodos o incómodos plazos, ¿no? Una de dos. Bueno, vamos a intentar explicar, porque sí es verdad que es importante esa labor de saber cuál es el resultado, digamos, de estos 3 plenos. Sobre todo porque además al final se deriva hacia lo económico y ya recuerdo que en el primero de ellos se decía que, bueno, que por la... intervención de la oposición había que hacer frente, por ejemplo, a los 4 millones de euros de sentencias judiciales y de algún modo se culpabilizaba por parte del equipo de gobierno directamente a los grupos de la oposición. Sí, desgraciadamente estamos hablando de economía y eso que tú apuntas al final es el bulo, porque no se puede llamar de otra manera, el bulo que ha llevado parte del equipo de gobierno a este pleno, es decir, nos responsabiliza a la oposición de una serie de gastos derivados de sentencias judiciales que han venido, ¿no? Más allá de la verdad. Eso desde luego es faltar absolutamente a la verdad. Pero para que el ciudadano lo entienda claramente, Pepe, lo que se trajo al último pleno fue un plan económico y financiero para el año 18-19. Ese plan económico es obligatorio porque hay un plan de ajuste. Ese plan de ajuste es lo que el equipo de gobierno ha tenido que firmar con el gobierno central para que le den dinero para pagar las deudas que tiene el Ayuntamiento de Almonte. Por tanto, ese plan económico es una serie de medidas económicas a la que está obligado el Ayuntamiento de Almonte en los próximos años. Es decir, tenemos que pagar el dinero que nos prestan y tenemos que pagarlo de una determinada forma.
Eso es, en esencia, lo que se ha llevado al Pleno en los 3 últimos plenos, para que el ciudadano lo entienda. ¿Bien? Ahora bien, cabía preguntarse, ¿de dónde viene esa deuda? ¿Por qué no tiene el Ayuntamiento de Almonte solvencia para pagar lo que debe? La respuesta está clarísima. Si lo aplicáramos a la casa de uno, sencillamente porque he tirado la casa por la ventana. Así de claro. Es decir, este ayuntamiento, estos gestores, han dilapidado el dinero que ha entrado en las arcas municipales. Tenemos una deuda tremenda que, según el concejal de Hacienda, ronda los 70 millones de euros. Es decir, una deuda que casi ronda 2 presupuestos. Para que el ciudadano lo entienda, tendría que llevarse el ayuntamiento 2 años sin pagar nada, ni sueldos ni nada, para poder pagar la deuda. ¿Y eso a qué se debe? A una pésima gestión de gestores anteriores y también de los actuales. ¿Por qué? Primero, porque esas medidas que contempla el plan económico, esas medidas que contempla, no coinciden con el plan de ajuste que presenta el equipo de gobierno en el pleno anterior. Los datos de ese plan económico no coinciden con los datos del plan de ajuste. No coinciden. Los datos de las empresas públicas, los datos que van en el plan económico y los datos que van en el plan de ajuste no coinciden. O sea, ¿cómo es posible? Si tú pones unos datos en el plan de ajuste, tienen que coincidir con el plan económico, porque es lo mismo. Es decir, es cómo voy a pagar. Sin embargo, no coinciden. Pero ahí no acaba todo. Y es que cuando el equipo de gobierno presentan los presupuestos, habría que decirle al ciudadano que son presupuestos ficticios. Ficticios, basados en números que no se cumplen nunca y que vienen año tras año poniéndose sin que se cumplan. Es decir, ¿por qué? Porque estamos diciendo que vamos a cobrar dinero dudosamente por un valor, por una cifra muy importante, en torno a casi 20 millones de euros. ¿Qué pasa si esas cifras no se cobran? Para que el ciudadano lo entienda. Pues como yo hago los presupuestos en base a los ingresos y yo digo que voy a ingresar esa cantidad de dinero, voy a hacer gastos por la misma cantidad. ¿Qué ocurre si no lo ingreso? Pues que evidentemente voy a gastarme el dinero y voy a aumentar la deuda que tiene el ayuntamiento año tras año. Es decir, la deuda en el capítulo 1 y la deuda en el capítulo 2 se ingresan, o sea, se aumenta año tras año. Y vamos a entrar en una espiral tremenda. ¿Por qué? Porque cada vez vamos a ingresar menos y gastar más. Que el ciudadano lo aplique a su casa. ¿Qué le ocurriría a mi casa si yo gasto más de lo que ingreso? Está claro, una situación ruinosa. Y esa es la situación del Ayuntamiento de Almonte. Y los que elaboran los presupuestos saben que lo están elaborando mal, pero siguen elaborando año tras año. Y eso es ficticio. Eso evidentemente está aumentando la deuda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo hago un plan en el que ya parto de datos erróneos, el plan no vale. Por tanto, este plan, que se supone que va a mejorar la economía del municipio en los próximos años, lo que va a hacer es aumentarlo. Y el equipo de gobierno lo sabe, y el concejal de Hacienda lo sabe, y si lo sabe y sigue haciéndolo, es que nos está engañando claramente. ¿Y cuál puede ser el motivo de ese engaño? Pues el motivo de ese engaño es que los presupuestos, como tú bien sabes, pues es una estimación de cómo voy a manejar el dinero que me va a ingresar, que voy a ingresar en un año y cómo lo voy a gastar. Si yo digo que voy a ingresar en saldos de dudoso cobro 20 millones de euros y no lo ingreso y me endeudo por otra cantidad similar, está claro que voy a seguir aumentando ese déficit. Y eso es lo que está ocurriendo. Mira, yo di un dato en el pleno que lo voy a dar ahora aquí también. Una cosa es el presupuesto, que como digo son estimaciones que hace un grupo, en este caso el equipo de gobierno, para la economía de un año entero, y otra cosa es la contabilidad, donde quedan registrados claramente los ingresos y los gastos. Bueno, cuando uno analiza solo los presupuestos, resulta que dan superávit. En el año 2015 me refiero a presupuestos ya cerrados, están ahí para que todo el ciudadano lo pueda ver. En 2015, más de 1,5 millones de superávit de presupuestos.
En el 2016, 5 millones de superávit. Pero ¿cuál es la realidad contable? La realidad de donde están reflejados los gastos y los ingresos, totalmente distinta. Para el 2015 hay un déficit de 4 millones de euros. Es decir, los presupuestos contemplan 1,5 millones de superávit y la realidad contable es que hay un déficit de 4 millones. Pero en el 2016 los presupuestos contemplan un superávit de 5 millones de euros y la realidad contable de 2,5 millones de déficit. Y esto lo sabe el concejal de Hacienda. Lo sabe perfectamente porque además tiene un equipo económico fabuloso, de técnicos fabulosos. Si no lo hace y aplica las medidas correctoras, él sabe que esto es así. Está engañando. Está engañando. Y el resultado de ese engaño, ¿sabes tú cuál será, Pepe? Volvemos ahora a hablar al ciudadano, el de la familia. Si yo, durante muchos años en mi casa, gasto más de lo que ingreso, mi familia, mi casa va a la ruina. Y esto es lo que le está ocurriendo al Ayuntamiento de Almonte. Y lo saben. Lo que ocurre es que no quieren ponerle solución. Y la solución está clarísima. ¿Cuál es? La solución es gastar acorde a los ingresos y no gastar por encima de los ingresos. Bueno, nos quedan minutos todavía para hablar de otras cuestiones. También hubo una interesante moción que además se aprobó y que tenía que ver con la bajada del IVA en el suministro eléctrico. Rocío del Mar, bueno, de lo que comentaba con anterioridad José María García en torno al trabajo que constituye llevar al Pleno cualquier moción, bueno, pues también cabe una satisfacción, digamos, porque obtuvo ese respaldo. Pues sí, Pepe. Llevamos una propuesta que nos parece una propuesta social, que además es una propuesta que beneficia a la ciudadanía en general, porque lo que llevamos es que se instara para que nosotros consideramos que la luz es un bien de primera necesidad, actualmente, ahora mismo, y que por tanto él no puede pagar un 21% de IVA frente a un 4% que tienen los bienes de primera necesidad. Y eso es lo que planteábamos. El PSOE, que se queja a veces de que nosotros presentamos enmiendas fuera de lugar, una vez más, porque no ha sido la primera, a las 3:10 de la tarde, nos hizo llegar 2 enmiendas a nuestra propuesta, 2 enmiendas que prácticamente no nos dio tiempo a mirar, y que allí en el mismo pleno vimos José María y yo, nos pareció que no alteraba sustancialmente nuestra propuesta. Ahora, después de leerla ya con más detenimiento, tenemos cierta duda, pero bueno, de todas maneras, entendiendo que era bueno para la ciudadanía, aceptamos esa propuesta y la moción presentada por Mesa de Convergencia sobre la bajada del IVA en la factura de la luz, pues salió aprobada por unanimidad. Muy bien. Entonces, pues hasta ahí sí, satisfacción, porque por lo menos el trabajo, si se pone en práctica o no, ya veremos, pero por lo menos aprobado ha sido. Bien, vamos, como decía, con el tiempo ya para otras cuestiones, quizá, y lo referíamos preparando la entrevista. Mesa de Convergencia se ha adherido a una convocatoria de manifestación la próxima semana en Huelva, en la Plaza de las Monjas. Bueno, concretamente, si mal no recuerdo, es el martes 6 de noviembre, ¿no? Concretamente, rectifico, el martes 6 de noviembre, 7 de la tarde, Plaza de las Monjas, concretamente contra, bueno, pues los fosfoyesos, ¿no? Que es algo que revela desde el punto de vista medioambiental esta formación política. Lógicamente, desde nuestra formación no podría ser de ninguna otra forma. Nosotros apelamos primero por el lugar donde estamos. El lugar donde estamos, que es Doñana y su entorno, debe irradiar otra forma de ver el medio ambiente. Tenemos la obligación de ver el medio ambiente de otra forma porque llevamos muchos años trabajando, estudiando, recibiendo de esa otra forma de hacer el desarrollo que debemos de entender. Un desarrollo sostenible, que aumente la calidad de vida, que respete el medio ambiente, sobre todo que sea justo socialmente. Eso llevamos mucho tiempo trabajando eso y debemos de ser exportadores de esa idea. En Huelva, desgraciadamente, tenemos 2 focos, que además están en la prensa todos los días, desgraciadamente, 2 focos que son focos muy negativos desde el punto de vista medioambiental. Uno que es el cementerio de residuos radioactivos de Nerva, evidentemente, los otros días precisamente en un programa de la tele sale, y el otro lado tenemos el polo químico y más concretamente el enterramiento de los fosfoyesos, que, bueno, en Vox Populi está el hecho de que esos fosfoyesos
no sé si tendrá una relación causa-efecto directa o no, pero en cualquiera de los casos Huelva tiene un índice de cánceres muy elevado y bueno, ahí podría estar una de las causas, entendiendo que ese tipo de materiales son materiales muy contaminantes, muy radioactivos y por tanto, evidentemente, cualquier ciudadano está, digamos, muy en alerta con respecto a eso, en la posibilidad de seguir a esta plataforma y ayudarle en lo que pueda a concienciar, a manifestarnos, a protestar por algo que es absolutamente injusto, porque hay que recordar que esa zona está junto a las marismas del Odiel, que es reserva de la biosfera. O sea, ¿cómo es posible esa contradicción tan tremenda, ¿no? ¿Cómo es posible que justo en una reserva de la biosfera, justo en un paraje tan verdaderamente maravilloso como es las marismas del Odiel, se encuentre esos enterramientos de fosfoyeso? Me parece que justo en las reivindicaciones hay que estar con los ciudadanos de la provincia, hay que estar con los ciudadanos de Huelva, y nosotros desde Mesa de Convergencia desde luego apostamos por ese tipo de reivindicaciones y vamos a estar en ello. Bueno, esta entrevista se ha visto muy condicionada por los temas del Pleno. Queríamos también repasar con la otra formación política que formó parte de la sesión plenaria estas cuestiones, aunque se nos quedan muchas en el tintero. No quería yo dejar pasar la oportunidad por preguntar concretamente a Rocío del Mar Castellano acerca de las publicaciones que lleva adelante Mesa de Convergencia en su página. Hay una que me parece realmente interesante. Quería preguntar, bueno, pues por su fuente, por sus conclusiones, etcétera, acerca del paro en el municipio y por ejemplo, de elementos como el paro femenino, con unos dientes de sierra realmente bastante notables, en el caso además del paro que afecta a las mujeres, en cualquier caso, bueno, pues también a los mayores de 45 años, como digo, en general, picos de sierra a lo largo de las distintas estadísticas y leves subidas en algún caso y subidas más pronunciadas en otras. Bueno, como comentar, citar la fuente y sobre todo qué evaluación hace Mesa de Convergencia de un dato tan importante, ¿no?, que además ha sacado a luz con ese cuadro estadístico, esa serie de cuadros estadísticos. Pues sí, son unos datos importantes y preocupantes. Eso realmente lo debemos a Manolo Lario, que es nuestro secretario de grupo, que es una persona que trabaja y es el que se dedica a hacer todos los gráficos, y es verdad que los datos del paro no son muy distintos de otros pueblos, desgraciadamente, pero sí el dato de las mujeres, que no hace más que reflejar otra cosa que por desgracia también es general, que es la brecha que hay entre hombres y mujeres todavía en la actualidad, y el paro es más pronunciado en las mujeres que en los hombres. Es verdad que en nuestro municipio, dadas las características que tenemos con las empresas que tienen campañas agrícolas, pues cuando empiezan las campañas agrícolas esos picos van bajando porque trabajan muchas mujeres en esas empresas, pero una vez más el paro sigue, sobre todo en las mujeres y en los mayores de 45 años, y eso, resaltar que ese trabajo de Mesa de Convergencia realmente se lo debemos a nuestro compañero Manolo Lario, que es el que se encarga de establecerlo. Y si me permite, Pepe, una pequeña puntualización, de aquí yo me sumo a las palabras de Rocío, desde luego Manolo es un trabajador magnífico, como lo demuestra, pero curiosamente es un trabajador que trabaja a media jornada. Sí. A pesar de que hemos llevado al equipo de gobierno la propuesta de que regularice su situación y que realmente lo contrate a jornada completa, nunca ha querido el equipo de gobierno. Se aferra al pleno de investidura, en donde se dice que media jornada, y no ha tenido capacidad de cambiarlo, no ha querido cambiarlo, a pesar de que ha podido, porque las condiciones del pleno de investidura se pueden cambiar cuando se aprueba en presupuesto. Y a pesar de la propuesta de Izquierda Unida y nuestra de forma reiterada y el apoyo del Partido Popular, no la ha querido cambiar. Es decir, está favoreciendo el trabajo precario. Pero a tenor, valga eso como muestra un botón, y decir que evidentemente el problema de Almonte es la eventualidad del trabajo al que ha sido abocado, digamos, los trabajadores, valga la redundancia, de este municipio. Es decir, no se ha creado una infraestructura industrial con capacidad de elaborar, de absorber, digamos, trabajadores en el sector de transformación. Generamos trabajo en el sector servicio, en turismo, durante una temporada
genera trabajo este municipio durante una temporada en el sector agrícola, pero realmente no se ha creado un tejido industrial capaz de romper esa eventualidad. Es verdad que desde el plano municipal no se tienen excesivas competencias, pero es que ni siquiera las que se tienen se están explotando. No se está poniendo encima de la mesa un proyecto, por ejemplo, de transformación de productos agrícolas. No se está estudiando otras posibilidades de turismo más allá del turismo de sol y playa que se ofrece en el verano. Por tanto, en esto también el equipo de gobierno no está haciendo bien su trabajo, porque creo que se puede. Y además hay personal cualificado en este municipio, y ahora más que tenemos un grupo de jóvenes muy bien formados que se podían utilizar para crear ese tipo de nicho que ahora mismo no se tiene y no se está haciendo. ¿Por qué? No sé si es que no interesa o que realmente no se tiene capacidad para hacerlo, que más bien me inclino por la segunda. Y en cambio, ustedes han sido muy críticos desde la página de Facebook con los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Claro, Pepe, porque realmente entendemos que estos planes de empleo lo que hace es fomentar el empleo precario, lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Crea empleo precario. Es verdad que cuando una persona lleva desempleada mucho tiempo, 10 días, bienvenido sea, más días, bienvenido sea, pero desde una administración no se puede fomentar ese tipo de empleo, eso es empleo precario, y además proporciona inestabilidad a la sociedad en general y en particular al propio trabajador, pero además produce en el trabajador la sensación de una cierta dependencia del equipo de gobierno en cuestión que lo contrata, y eso es un error tremendo, porque estos planes de empleo se hacen con dinero público, dinero que pagas tú, dinero que paga Rocío, que pago yo, todos ciudadanos, no se hace con dinero del equipo de gobierno de turno. Más bien el equipo de gobierno de turno pretende comprar voluntades. Y eso es una injusticia, es una indecencia, porque, como vuelvo a decir, lo que necesita una sociedad estable es empleo estable. El empleo estable, que el ciudadano tenga una independencia absoluta de esta estabilidad laboral. Solo así podemos tener una sociedad justa. Y desde luego, estos planes de empleo precario, muy en precario, de la Junta de Andalucía, no soluciona el problema del paro. Bueno, vamos ya terminando. En primer lugar, lo hacíamos con anterioridad con el grupo político que os ha precedido en este espacio-tiempo de opinión, y soy consciente de que estáis llamando a la participación de la ciudadanía, es el encabezamiento de vuestra página de Facebook. Quizá preguntar, Rocío del Mar, cómo detectáis, digamos, el nivel de interés de la ciudadanía por la política, a tenor de que la puerta de vuestra formación está abierta, y creo que además con alguna modificación, ¿no?, que deseáis hacer llegar a la ciudadanía. Sí, pues gracias, Pepe. Es verdad que a nuestra sede han acudido muchísimas personas desde que empezamos, pero es cierto que desde hace un tiempo nuestra sede está abierta los lunes, miércoles y jueves de 6 a 8 de la tarde para que cualquier ciudadano pueda acercarse, proponer alguna moción que quiera que se lleve al pleno, alguna pregunta, algún ruego, o simplemente para plantearnos sus inquietudes. Hemos tenido además reuniones, hemos tenido ya una reunión abierta donde hemos invitado a otra gente y hubo una participación, bueno, interesante, y pretendemos seguir llamando a más gente para incorporarla a este proyecto en el que creemos y que creemos que puede ser beneficioso para este pueblo, para la política de este pueblo. Muy bien. Bueno, podemos dejarlo aquí, agradecer a José María García, a Rocío del Mar Castellano que nos hayan acompañado, también a todos ustedes, por supuesto, en este tiempo de opinión. La semana que viene volvemos con más actualidad política local. Ahí es nada. Les esperamos siempre. Muchas gracias por venir. Gracias, Pepe.